¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Estamos empezando enseguida, básicamente hoy, dos temas principales. Despenalización del aborto, lo que pasa en el Senado, y economía, días muy complicados tras el acuerdo con el fondo, presentación y empezamos Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, estamos como siempre con nuestros compañeros, estamos con Carolina Ramos, estamos con Fernando Fraquelli, hoy ausente con aviso, recordamos, Laura Serra en viaje de trabajo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Fraquelli, comenzamos con la señorita. Pero por favor. Con Carolina Ramos, que viene trabajando muchísimo, muy puntualmente en el tema despenalización. No tanto como los legisladores, ¿no? No tanto. Bueno, Pero a ver. esta semana ha habido definiciones Sí. importantes en lo que tiene que ver con el giro a las comisiones. Exactamente. El debate va a comenzar el próximo martes y finalmente van a ser 3 y no 4 las comisiones que traten el proyecto. Son las de salud, que va a ser la cabecera, justicia y asuntos penales y asuntos constitucionales. No va a ser debatido No por va, presupuesto no y va a ir el Hacienda. presupuesto. En realidad, la oposición primero quería 2, bueno, finalmente quedó Sí. en 3. Hubo acuerdo para que el proyecto se vote el 8 de agosto en el recinto. La idea es que el 1 de agosto salga el dictamen y el 8 se vote. Durante todo el mes de julio va a haber seguramente exposiciones, no tanto como en diputados, van a ser obviamente más acotadas, pero bueno, ya empiezan las primeras negociaciones con respecto a esto. Caro, perdóname, una pregunta que no es sencilla, pero a ver. Carolina Ramos, si a vos te preguntan el gobierno, ¿de qué lado está Carolina? ¿El gobierno quiere que salga la despenalización o quiere que no salga? Yo cuando se entrevistó con los Penato, el presidente dije, Sí. bueno, es un gesto, pero después se entrevistó con Carmen Polledo, que va a estar con nosotros dentro de un ratito, se entrevistó con la diputada Burgos. ¿De qué lado está el Bueno, gobierno? sabemos que Macri se ha pronunciado en contra de la despenalización, pero te puedo decir que hay dirigentes del PRO que piensan que lo mejor para el gobierno sería que esta ley salga. Realmente porque, digamos, el cambio es lo que más moviliza. Digamos, el statu quo tiende más a lo conservador. El cambio y la habilitación de la despenalización. Exacto. decís vos. Digo, yo no sé cuál sería el clima si se rechaza esta ley. Digo, muchos evalúan el costo político, pero yo coincido con esta interpretación de que salga la ley sería lo más beneficioso para el gobierno, sí. Ahí estamos. Bueno, ella es Carolina Ramos, el señor Fernando Fraquelli. Sí, muy bien. ¿Cómo le va, Fernando? Pero muy Bueno, bien. además de este tema, Sí. presencia de Peña, estuvo en el Senado, Y claro, pero es un reunión tema. con la comisión que investiga la desaparición del San Juan, varios A ver, temas. varios temas que en una semana en la cual el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue la gran discusión que se dio en la Cámara de Diputados y la discusión que empieza a darse en el Senado Nacional, sigue siendo el tema central. Está marcando la agenda, por lo menos Sí. política parlamentaria, por estas horas y lo va a hacer hasta el 8 de agosto cuando se tenga que discutir ese tema en el recinto del Senado Nacional. Bien decía Carolina, el tema de las posturas que puede tener el gobierno nacional. Recordemos las imágenes que existieron durante el debate en diputados, ¿no? Las dos plazas que se Sí. hicieron en el Congreso, acompañadas las dos por legisladores del oficialismo, por funcionarios del gobierno nacional, por funcionarios del gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos En una Aires. foto estaba Michetti Pinedo Claro. y en la otra estaba los Penato, estaba Lipovetsky, Exactamente. estaba el ministro de Salud, por Y ejemplo. la misma imagen se puede trasladar ahora cuando se está Senado. dando la discusión en el Senado Nacional. Pero claro, esta discusión también tuvo que ver con la presencia de Marcos Peña en el Senado, pero más metiéndose no tanto en la discusión sobre cómo va a salir el proyecto de ley o la discusión del proyecto de ley en la Cámara Alta, sino la discusión económica sobre el tema del presupuesto para el año 2019. Los senadores, muchos senadores, le han planteado a Marcos Peña temas casi de detalles ¿Ah, respecto sí? a obras públicas para Claro. sus provincias. Un puente, una represa, un camino en particular, pero lo cierto es que el presupuesto 2019 empezó
con la presencia de Marcos Peña, ya a discutirse en el Senado Nacional. Es un tema que lo va a tener que discutir primero la Cámara de Diputados. Y después el otro tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Confirmó Peña que la próxima semana el ministro Nicolás Dujovne viene al Congreso Nacional. Va a explicar a los legisladores cara a cara, a los diputados y senadores en la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, la que encabeza José Mayans, los porqués, en definitiva, se llegó a pedirle un préstamo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algo ya habló Marcos Peña, dijo que era prácticamente la única salida, pero lo cierto es que esperan profundizar este tema con Nicolás Dujovne. ¿El acuerdo tiene que pasar por el Congreso? Prácticamente la mayoría dice que no tiene que pasar por el Congreso, pero sí la implementación. Por lo menos Bocio dijo eso. Claro, pero y Pichetto también lo adelantó esto. Pero hay muchos temas, como por ejemplo, hacer el ajuste en la nación, en las provincias, en los municipios, tiene que pasar en definitiva, van a ser temas puntuales a discutirse en el presupuesto 2019. Tengo que ir al corte, pero Carolina, ¿puede ser que no haya proyecto, digo, en contra de la despenalización? Ayer me tocó hablar con Laura Rodríguez Machado, que dijo, nosotros queremos revisar muy puntualmente el que llegó, más que hablar de otro proyecto. ¿Puede ser que pase eso? Bueno, ese es el escenario que se abrió ahora. A mí me gustaría charlarlo con Carmen en el próximo bloque. De esta tercera vía que puede abrirse, que no sea igual a la media sanción de diputados. Me dijo a mí Carmen Polleo, me dijo a mí Laura Rodríguez Machado, está el pañuelo celeste, el pañuelo verde, nosotros somos la sin pañuelo, me dijo, así que a lo mejor va por ahí. Bueno, esto es Hay Quórum, ideas en debate, lo anticipamos enseguida, la diputada por Cambiemos, Carmen Polleo, titular de Salud. Esto es Hay Quórum, reitero, ideas en debate, pausa y ya comenzamos con la nota. Bueno, lo dicho, estamos con la diputada Carmen Polledo. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar. Al contrario, gracias por la invitación. Primero, algunas preguntas, la verdad, que son casi particulares que yo no conozco. ¿Usted es católica? Sí. ¿Y es una católica de ir a misa una vez por semana, de comulgar, o es una católica como tantos con cierta prescindencia? Soy una católica, para mi gusto, estándar. Estándar, sí. Soy una persona de mucha fe, soy una persona creyente y soy una persona que tengo una enorme esperanza en esta vida que nos toca acá. Estoy educada en la fe católica. Lo que sí le digo que nunca he sido extremista, nunca he estado ni muy al final del camino, nunca he sido, entre comillas, talibana con el tema. Y si usted está me preguntando por el tema de mi posición con respecto... No, antes le quiero preguntar lo siguiente. No, quería eso lo quiero aclarar. Quería una consulta previa para saber. La pregunta es, a mí me parece que cuando usted se sentó con el presidente Macri, que le propuso ser diputada, sinceramente le pregunto, ¿este escenario de estar debatiendo el aborto sí o no, se lo imaginó en aquel momento, era una posibilidad o ahora la sorprende? No lo tuve en cuenta, pero recuerde que en el año 2012 nosotros estuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, el fallo FAL, aborto no punible, y a mí me tocó participar activamente en ese momento. Así ¿Era Bergoglio cardenal? ¿No? Sí, claro, era Bergoglio. Claro, no era papa todavía, eso fue en el 13. Y la verdad que a nosotros nos tocó transitar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue muy traumático la experiencia. Por cómo se desarrolló, no sé si usted se acuerda que nosotros perdimos la votación, luego el jefe de gobierno en ese momento, Mauricio Macri, vetó, luego hubo una presentación de una diputada, la diputada Rashid, y una cantidad de movimientos que tenían que ver con el LGTB, y entonces fue una cosa como muy traumática. De todas Porque maneras, previamente había estado el tema del debate por el casamiento entre personas del mismo género también. No, pero eso no lo tuvo la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estuvo acá, pero no la legislatura. Y previamente a la votación, nosotros tuvimos un protocolo en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hizo el ministro Lemos cuando era ministro en la ciudad. Así que para nosotros en la ciudad este tránsito fue algo que ya lo conocimos, y en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, el protocolo de aborto no punible siempre estuvo vigente. Claro. Diputada, perdón, pensaba en el Senado. Lo que hablábamos en el bloque anterior, varios senadores, cada vez más diría yo, que apoyan la despenalización, están evaluando introducir cambios a la medida de sanción de diputados con respecto a lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, digo, la posibilidad de ejercerla de modo institucional, el límite de las 14 semanas es otro de los puntos, y sobre todo el presupuesto que va a demandar a las provincias, que es lo que más preocupa en realidad a los senadores. ¿Qué piensa de estos cambios?
Vamos por partes. Me parece que la objeción de conciencia realmente es un tema fundamental. En el proyecto original de la campaña no estaba presente. Yo de todas maneras creo que es discriminatorio para aquellos médicos. No me gusta la idea de este registro, de esta lista, una especie de lista negra en donde el día de mañana no se sabe si va a haber algún concurso o algo y esto va a ser un obstáculo. La verdad no me gusta, me parece discriminatorio para los profesionales y básicamente estoy en contra de la cuestión institucional porque hay un montón de instituciones en nuestro país que realmente no lo van a querer hacer y tienen el derecho de poder decirlo. Así que me parece que ahí va a tener que encontrarse alguna solución. Para mí la solución no es hacer una derivación y hacer un convenio. Yo creo que si no se modifica esto puede haber problemas legales en el futuro. Con respecto a bajar de 14 semanas a 12, obviamente siempre que sea antes me parece que es mejor. Me parece que un embarazo de 14 semanas conlleva un montón de riesgos además, porque ahí hay un gran punto. ¿Riesgos para los dos? No, para todo. ¿La madre? ¿Para quién? Para todo lo que implica. ¿Qué pasa? Cuando el uso del misoprostol se utiliza con un embarazo más avanzado, sube el porcentaje de la posibilidad que falle. Y si el misoprostol falla, y luego de una ecografía, y se nota que la mujer no ha podido expulsar todo lo que tiene en su vientre del feto, hay que ir a un quirófano, hay que ir a una intervención. Un legrado, efectivamente. Pero un legrado que significa un cirujano, anestesia, quirófano, entonces esto es mucho más complicado y yo lo veo más difícil de llevar adelante en el resto de nuestro país. Y con respecto al presupuesto, que a mí también me hubiera gustado que tuviéramos en la Cámara de Diputados esa instancia, tiene una doble mirada. Por un lado, se dice que se va a tratar en el próximo presupuesto. Ahora la pregunta del millón, ¿sobre qué datos? Porque no hay datos, porque hasta ahora el aborto, solamente el no punible, era el que podemos medir, el resto era un delito, era algo clandestino, de manera tal que no hay manera de tener datos fehacientes y en todo caso serán estimaciones, ¿no? Pero la realidad es que me preocupa muchísimo cómo se va a evaluar ese presupuesto futuro. Carmen, ¿cómo fue la reunión con el presidente Mauricio Macri? En la cual no solo participó usted, sino participaron cada uno referentes de todo el espacio de Cambiemos, ¿no? Gabriela Burgos. Sí, nosotros fuimos convocadas por el presidente y la verdad que nos pareció que correspondía que fuera cada una representando al espacio político dentro de Cambiemos. Y la realidad es que fue una reunión en el marco de una votación muy ajustada. Entonces, él lo que quería era ver cuál era nuestra mirada, cómo estábamos, cómo seguimos para adelante, en función de una justeza de votos que hace ver que el país está también dividido de esa manera. Es decir, la Cámara es un reflejo también de un montón de expresiones en nuestro país que apuntan a un 50 y 50 en todo el país, ¿no? Sobre todo en las provincias hay una gran diferencia con esto que nosotros nos quedamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Él nos quiso decir nuevamente y reafirmar su compromiso con las dos vidas, pero como dijo en el primer minuto en que tratamos este tema con él también en el mes de febrero, que a mí me tocó estar ahí, en términos de que él iba a respetar la decisión que saliera de las cámaras y por supuesto dándonos libertad a cada uno de nosotros para que de acuerdo a su conciencia se hiciera responsable de su voto y votara en consecuencia. Ahora, quería preguntarle, siguiendo con este tema que a lo mejor es un tema, una preocupación que a lo mejor tenía el presidente de la Nación, ¿cómo quedó el bloque de Cambiemos después de tantas discusiones fuertes internas? Yo creo que evidentemente no se puede hacer de cuenta que no pasó nada. Obviamente hubieron tironeos y hay cuestiones personales que va a haber que zanjar. Yo lo que aspiro y a lo que apelo, quizás porque soy una mujer más grande que vengo con muchos años parlamentarios adentro también, que el tiempo cura algunas heridas, porque hubo algunos compañeros, quizás de los dos lados, que se han sentido heridos. Está bueno no adjetivar más, no descalificar más y seguir adelante tratando de dejar de lado algún tipo de palabra que por ahí ofenda al otro. Diputada, un tema que hasta es semántico, ¿no? Porque digo, quienes impulsan hablan de despenalización, pero también había una facilitación de la intervención y se quiere el sector celeste habla de preservar las dos vidas. Mi pregunta que a mí no me termina de cerrar, más allá de que en lo personal tal vez puedo pensar que hay vidas de la concepción, yo digo, se vota la despenalización y bueno, la mujer que decida o la pareja va a tener la opción de hacerlo en un hospital público. Ahora, si sale el no, mi consulta es, siempre va a seguir habiendo parejas o mujeres que lo deciden. Entonces siempre va a seguir una situación de diferenciación en contra o de desguarnecimiento aquella que no tenga recursos. Ese es el tema que no salda la oposición a la despenalización, me parece. Primer comentario, cuando hablaste de parejas, el hombre no existe en esta ley.
la figura del hombre, del varón, del compañero, de la pareja, pongámosle el nombre que querramos, aunque sea algo ocasional, no existe, no está contemplado. Una mujer va por las de ella y decide o pide tal o cual intervención. Creo que en la mayoría de los casos pasa así, pero también hay situaciones que la resuelve la pareja a veces. No, pero lo que, no está, quiero no está normado, dice lo usted. que quiere decir que no existe en ningún lugar de la norma la figura de un varón que diga sí o que diga no, como por ejemplo hay cuando una pareja le pide alimentos al marido o al novio o a la pareja. Eso es importante saberlo. El varón acá, una adopción, por ejemplo. El varón acá no existe, ni para bien ni para mal, en una pareja, en un matrimonio, en lo que fuera. Sí, es un tema muy sensible, digo, en el supuesto caso de que el hombre no quiera la intervención. Por ejemplo, el hombre realmente ha sido... Será para otra etapa. Bueno, sí. A mí eso me preocupa. La segunda, nosotros estamos absolutamente convencidos que los abortos existen, no negamos esta realidad, es una verdad que existe. Lo que nosotros no creemos que el aborto sea la solución. Nosotros lo que creemos es que tenemos una deuda y evidentemente el país está en crisis en tema de educación sexual, de la anticoncepción. Hemos llegado o por de pronto tarde o mal. Algo estamos fallando. Nosotros necesitamos rever cómo vamos a educar a los varones otra vez y a las chicas, porque yo también escucho, no, porque las niñas y los varones chiquitos también, el tema de la educación sexual que no está resuelto, el tema de la anticoncepción. Los varones, no es cuestión de repartir preservativos y nada más. La mujer para una anticoncepción necesita estar en el marco de un consultorio, con un profesional que le pregunte cuáles son sus antecedentes, porque son hormonas. Bueno, muchos de los que votan en contra en provincias del norte, dicho por especialistas de capital, justamente el mayor déficit en muchas provincias del norte para la atención. Bueno, eso también. Después hay que hacer algo con la adopción. Evidentemente nuestro sistema de adopción también necesita retocarse, modificarse, ayornarse. Hay mucha tarea por delante. Lo que nosotros sí no estamos de acuerdo es que la solución sea el aborto, porque estamos convencidos no solo de que hay vida, sino que además esa mujer que pasa por esa experiencia lo sufre toda su vida también. Pato, mencionabas las provincias del norte y justamente es donde se dice que la Iglesia está ejerciendo más presión en el Senado. Quiero decir, ¿no es hora de empezar a pensar el tema desde la salud y un poco de separar la religión de lo que es el Estado? Lo tengo clarísimo y comparto en un 100%, sino por un 1000 por 1000. En mí no tuvo absolutamente nada que ver ni mi fe ni mi educación. Estoy absolutamente convencida, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, de que hay vida desde la concepción, pero no porque lo diga yo. Lo dice nuestro código, en el artículo 19, nuestro código civil, que fue modificado en el 2014, y lo dice la ciencia. Hoy en día, en esas 700 personas que pasaron, yo creo que no hubo una que no reconozca, es tan sencillo como prender una ecografía. Es decir, que no haya vida con un ADN propio, con un embrión que va a desarrollarse independientemente, ya no lo discute nadie. Carmen, ¿cómo ve las movilizaciones? ¿Ve más movilizado el interior del país a favor de las dos vidas que lo que fue cuando fue el debate en la Cámara de Diputados? Me da la sensación que sí, me da la sensación que ese es otro de los puntos que a mí me parece que fue incompleto. A mí me hubiera gustado que nosotros hubiéramos salido al interior, aunque sea alguna audiencia vinculante a algo. A mí me parece que el interior del país, a pesar de que viajó mucha gente y vino al plenario un montón de personas representando a sus provincias, a mí me parece que el interior hay que escucharlo más. Somos un país federal y yo creo que en el interior esto ha llegado de manera más fuerte. Bueno, la senadora Elías de Pérez pidió que se traslade el proyecto, la discusión, digamos, también al interior. Así es, me parece que es algo importantísimo. Diputada, una consulta. ¿Está la posibilidad de que el gobierno tenga algún costo en ambas circunstancias? Pregunto, hipótesis 1. Se vota en el Senado la despenalización, ¿no? Entonces, bueno, va a haber gente, como planteaba ella, que esté a favor y que no sé si lo celebre, pero va a estar conforme con la decisión del gobierno de habilitar esto. Pero el núcleo duro del gobierno va a estar incómodo. ¿Para qué el gobierno habilita esto que jamás estuvo en la campaña? Es al revés, sale el no. El núcleo duro va a estar conforme y el resto va a decir, ¿para qué habilitó esto el gobierno si después no hizo un mínimo gesto a favor? ¿Puede pasar eso? Todo puede pasar, todo puede pasar. Yo lo que creo es que acá hubo una genuina decisión del presidente Macri. ¿Genuina dice decisión? Es una decisión una genuina decisión de él, después de 35 años de democracia y de haber estado dando vuelta con este tema, haber dicho, bueno, la sociedad está lo suficientemente madura y es momento de realmente transparentar y trabajar este tema. Eso es una decisión que yo creo que la mayoría de los argentinos celebra. El hecho de que haya tenido la decisión política y hasta diría el coraje y el valor de decir, bueno, basta de seguir evadiendo el tema, hagámoslo. Ahora, después, la evaluación en términos electorales o no, la desconozco. Yo creo que va a haber mucha gente que le va a valorar que él ha sido quien lo habilitó
desde el punto de vista del debate, que ha sido algo realmente histórico, y luego estarán quienes están de acuerdo y quienes no. Ahí estamos. A ver. Sí, ¿cómo imagina el debate en el Senado? Digo, Eso si va a haber sí. cambio de posturas y digo, ¿cómo van a ser las negociaciones? A mí me da la sensación de que va a pasar algo similar, con otra escala, porque son muchísimos menos la cantidad de senadores, que hubo en diputados. Es decir, hay un grupo en cada una de las posturas que ya tiene su posición tomada, que son aquellos que tienen una convicción firme, y quizás hay un grupo en el medio que estará buscando ver hacia dónde lleva su decisión. Los famosos indecisos, que irán viendo, irán escuchando y irán evaluando a ver a qué conclusión lleguen. Yo creo que va a pasar algo similar porque somos todos humanos al final del día. Y el que no tiene una decisión muy comprometida de entrada, y bueno, va a escuchar y va a ir bien, ¿no? ¿Los ve abrazados a Pichetto y a Cristina? No, abrazados no, al contrario. Yo creo que el senador Pichetto es una persona muy hábil, un gran profesional de esto, y para mí él ha querido y quiere liderar el tema y me parece muy bien. La figura de la doctora Fernández me parece más débil. Durante 12 años ella escondió y no quiso habilitar este tema y resulta que ahora está a favor. De manera tal que también ahí se produce una especie de mimetización o no sé cómo llamarlo, en donde ella para mí no va a tener mucho resto político como para ser la líder de esto cuando ella pudo no lo hizo, ¿no? Diputada, una consulta, porque hay, bueno, un antecedente que está mencionando usted, habrá que ver cómo termina votando la expresidenta, pero usted dijo, yo aprendí mucho, y nosotros la tuvimos acá, Mirta Tundis. Mirta Tundis primero tenía muchas dudas, estaba más cerca del no, terminó votando por el sí. En todo lo que aprendió, ¿en algún momento tuvo la alternativa de o abstenerse o cambiar de voto? No, jamás, nunca tuve dudas. Está. Siempre tuve clarísimo cuál era mi posición, que es una posición básicamente humanística y básicamente filosófica, porque a mí me preocupa una sociedad, me preocupa la Argentina, para dónde va, ¿no? Me preocupa que no haya una valorización de algo que yo considero esencial, que es la vida, y realmente fue eso lo que me motivó. Jamás dudé de dónde estaba parada, pero ya le digo, vengo de hace muchos años pensando esta decisión y lo tenía muy claro. Ahí estamos. Carmen Polleo, titular de la Comisión de Salud de Diputados. Días claves por lo que vienen. Diputada, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Carolina Ramos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Pausa. Ya venimos para el último tramo del programa de hoy. Dale. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, último tramo. Estamos con Carolina Ramos, estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Daniel Marx, economista, representante argentino frente al fondo en varias oportunidades. Daniel, gracias por estar y bienvenido. Muchas gracias. A ver, Daniel, primera pregunta, tiene que ver con esto. Cuando el gobierno anunció el acuerdo con el fondo, sí, se podía suponer que algunas variables iban a calmar. Y la cuestión no está tan calma, por lo menos uno mira el dólar, mira la bolsa. ¿Por qué esta cuestión que uno podría presuponer que iba a ser más tranquilizadora lo que acontece? No, yo creo que se suponía que el acuerdo con el fondo atentaba a dos frentes que estaban complicados. Uno es la caída de las reservas del Banco Central y el segundo es el financiamiento del sector público. Sí. Para cada uno de estos se dedicaron 7.500 millones de dólares, que no es un número menor, o sea, un total de 15.000, y bueno, hoy todavía tenemos estos frentes. Algunos dicen que es el mundo que se complicó aún más. Algo hay de eso, pero lo cierto es que si uno mira desde el tipo de cambio, los precios de los bonos, precios de las acciones de Argentina, tuvieron un deterioro bastante superior al resto. Entonces, me parece que hay que mirar a cuestiones locales también. Y dentro de eso, yo creo que todavía no hay una claridad sobre el rumbo y su ejecución aquí. Hay algunas discrepancias también que se notan tanto dentro del gobierno y dentro de lo que puede ser la gobernabilidad. Y hay una situación que no necesariamente está muy estabilizada. Y le pregunto, uno de los riesgos que me parece que genera cierta incertidumbre. Las tasas están al 40%, la explicación es, bueno, es la única manera de tratar de frenar un poco la inflación, pero digo, ¿no se corre el riesgo otra vez de que ingresen capitales, vendan acá los dólares, apuesten al 40% y se vuelvan a ir, y estas reservas de 7.500 millones también se disparen o no? ¿Es una posibilidad? Yo creo que hoy es distinto al año pasado.
en el sentido que hoy con la inestabilidad Claro, no cambiaria no están viniendo. Claro. Y de venir yo esperaría que el Banco Central reaccione bajando las tasas. Claro. Para evitar ese frente. Pero porque las tasas de interés están bastante por encima de lo que es la inflación esperada también. Sí. O sea, no se necesita tan alta en esas Y circunstancias. la cuestión del vuelo hacia la calidad, digo, que dicen que obviamente entre estar en la Argentina y Estados Unidos me parece más seguro, cuando me da más certeza y me paga bien. Digo, ¿eso era para prever, le parece, Daniel, o no? El gobierno tenía que haber tenido en cuenta, decir, che, salgamos con paraguas porque puede llover en algún momento. No, algo sí, el gobierno dice que previó. Sí. Yo creo que a eso hay que agregarle confusiones locales para explicar, porque las tasas de Estados Unidos subieron algo, no subieron dramáticamente. Si uno mira países de la región, no sé, Brasil, incluso varios, decíamos, no ha tenido estas turbulencias a este nivel. Entonces dice, bueno, Argentina es más vulnerable, es cierto, pero yo creo que le hemos agregado incertidumbre. Factor local. Sí, mucha. Sí. A ver, Daniel, usted estuvo durante muchos años discutiendo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hoy el Fondo Monetario es un Fondo Monetario más humanizado? ¿Es un Fondo Monetario internacional distinto? No le tocó el mejor momento, Daniel. Yo creo que en términos generales, yo diría, el ADN del fondo, o sea, la genética básica no ha cambiado. Hay algunas cosas más moderadas. Por ejemplo, bueno, ellos dicen, bueno, hay alguna cuestión de asistencia social que en el gasto no se debería tocar. Viene, sí, un ajuste presupuestario, pero esto separémoslo. Hay una flexibilidad un poco adicional en cuanto a lo que puede ser el impacto de un contexto internacional más adverso. Y hay una cantidad de dinero disponible superior. Pero, bueno, estos son cambios de algún orden, yo creo de segundo orden, comparado con lo que llamaríamos el ADN, que me parece sigue siendo bastante parecido. ¿Caro? Sí, yendo más al plano económico general, me gustaría citar a Pichetto, que en la última sesión informativa, de alguna forma se preguntó si habrá resistencia social en esa porción del electorado que definió la elección de 2015. Digo, ¿hasta qué punto ese sector, que según él es el que concentra todo el peso del ajuste, va a soportar todas estas complicaciones económicas? Bueno, yo no me caracterizo por ser analista político. Todo tipo de programa donde de repente se corta el financiamiento, hay una devaluación de la moneda, genera recambios, ajustes, y hay que ver cómo se reparte. Pero yo creo que teníamos una situación el año pasado que era como por distintas circunstancias, provocada, creo en gran medida también, un ingreso de capitales extraordinario que había mantenido el tipo de cambio de una manera artificialmente apreciada para el peso, lo cual generó problemas en balanza de pagos, por ejemplo, y problemas de exportaciones y competencias de importaciones para la producción local. Entonces, acá hay como un reajuste que se hizo y hay que ver cómo se reparte y cómo se lleva adelante. Yo creo que esas son las cosas que por ahí el senador y otros están tratando de cuidar, que sea lo menos costoso posible. Daniel, ¿está mirando el Mundial? Mire dónde voy. Algunos partidos. ¿Y el fútbol le gusta más o menos o no? Algo, sí, me gusta. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted hablaba de los errores locales, ¿no? Hablaba. Sí. Y yo digo que trazaba la comparación con Alemania. Alemania parecía que era imposible que quedara eliminada. Y quedó afuera. En cambio, Argentina, con Sampaoli y con los líos que teníamos, parecía que estábamos destinados a volver. Mi pregunta es, usted habló de algunas cuestiones locales, digo, que la verdad era lo que me pasaba a mí, creo que a mucha gente. Desde el presidente para abajo hablábamos de la capacidad técnica del presidente del Banco Central, decíamos que Caputo venía de jugar la Champions, y la verdad que era gente preparada, uno miraba currículums,
Digo, ¿y después por qué supone que pasó esto? Que de la noche a la mañana se fueron 10.000 millones de dólares de reserva, cuando, repito, era gente que venía como Alemania, ¿no? Con consideración. Se quemaron los papeles, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que acá, siguiendo con la analogía del equipo futbolístico, bueno, hay un director técnico que medio asigna funciones y haga que se coordinan los distintos integrantes del equipo. Claro. Hubo problemas de coordinación. Además, por ahí... Sí, perdón, yo me acuerdo, él quería bajar la tasa y bajar la inflación, Sturzenegger, y aumentaban las tarifas mucho, era complicado las dos cosas. Claro, y no lo teníamos en cuenta en las metas de inflación. Claro. Entonces, y siguiendo ahí también con la analogía, por ahí el que es buen defensor no necesariamente es buen atacante. Exactamente, digamos. Sí. Mascherano no lo pongamos a definir, por ejemplo. Bueno, por eso. Entonces, acá me parece que hubo de todo. Y además por ahí el que era defensor, que está del medio campo para arriba, también pateaba para el otro lado. Sí. Y le pregunto, por ejemplo, acá hubo un momento económico que era muy bueno, que era consecuencia del desastre del 2001, ¿no? Que era, en un momento Kirchner tenía los famosos superávit gemelos, fiscal y también en lo que tenía que ver con balanza de pagos. Digo, ¿eso se fue perdiendo de golpe, de a poco? ¿Qué pasó en el interín? Que hoy terminamos con una deuda dice Ismael Bermúdez, de 300.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Bueno, lo que ha ocurrido es, creo, la verdad que desde el 2001 y previamente hubo una serie de costos de reacomodamiento. Bueno, recordemos que había recesión, digamos, las subas de precios eran moderadas y había algunas, digamos. Claro. Y hubo después reacomodamiento del tipo de cambio. Y además tuvimos unas circunstancias, muchos años de precios internacionales muy favorables para Argentina. Bueno, entonces nosotros llevamos Bueno, Broderson dice que la soja, por ejemplo, nunca acompaña a los gobiernos radicales, dice Broderson, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Ocurre, sí. Entonces, digamos, eso de alguna manera hizo que durante el tiempo uno fuera ajustando el gasto para arriba, pensando que estábamos en una situación permanente. Exactamente. Y generamos otros desequilibrios además. Por ejemplo, se nos cayó la producción energética. Cuando estaban las circunstancias para no hacerlo. Claro, en la década del 2003 al 2015. Claro, por ejemplo, entonces hubo una serie de cosas que atentaron contra, bueno, los superávit gemelos ya desaparecieron. Desaparecieron en el gobierno de Cristina, ya me parece, en el segundo, ¿no? Así es. Daniel, ¿cómo lo ve al ministro Duhovne como para ser el capitán del equipo, ¿no? Porque en definitiva ahora ya le dieron la cinta de capitán. Sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo le ve? Está bien, bueno, aparte tenemos que ver el director técnico y el resto. Claro. El resto de los equipos. Lo que plantea usted lo plantean todos los economistas. Digo, esto de que falta concentrar toma de decisiones, me parece, ¿no? Sí, no sé si solo concentrar, pero digo, más bien... Armonizar. Exacto, es que funcione como equipo esto. Y bueno, tenga en cuenta las dificultades, no ignore a los adversarios, digamos, están. Y a veces, bueno, alguno tiene la sensación que nos están contando cosas que no necesariamente las vemos en el día a día. Claro. Entonces eso es como ignorar dónde está el campo de juego, dónde está la pelota. Bueno, Fernando preguntaba por Duhovne, yo le pregunto por Aranguren. Digo, ¿cómo evalúa la salida? Y bueno, evidentemente si había un respaldo a la política tarifaria, ¿por qué fue desplazado? No, por eso. Yo no estoy ni represento al presidente, pero creo que Aranguren cumplió una misión de alguna manera que no la inventó él. Sí. Algunos dicen, bueno, podría haber hecho distinto, etcétera. No sé, puede ser. Pero bueno, decíamos, volvemos al tema del equipo, ¿no? Claro. Si le dijeron jugar por acá y después pateaban la pelota para el otro lado. Daniel, yo trabajo los sábados con Daniel Fernández Canedo. Y Daniel siempre habla de lo mismo, me parece que es un tema central, indiscutible. La Argentina siempre tiene problemas cuando no tenemos dólares, ¿no? Sí. Y la pregunta es, que es la pregunta cíclica esto, ¿qué va a pasar, digo, o cómo deberíamos hacer para tener más dólares? Me parece, un camino es, bueno, a lo mejor más producción de granos, pero básicamente vender productos industriales que lo hacemos poco y mal. Pero ¿cómo se podría hacer para no tener esta dependencia del dólar, no? Sí. Yo creo que, en términos de la disponibilidad de dólares, por decirlo así.
Uno, simplificando, puede decir, hay una cuestión comercial, digamos, que depende de la competitividad, las exportaciones que se puedan hacer y cómo ganar mercados en el mundo, digamos. Y ahí hay que trabajar, digamos, pero es un poquito de tipo de cambio y también bastante de ganar mercados y competitividad. Claro, porque si vos tenés un tipo de cambio siempre, hoy a 28 o 29, tenés menos importación, más trabajo local, pero el tema es que la gente viaja menos afuera, a lo mejor en términos políticos también te conviene menos, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, por ahí algunos de los productos son más caros. Exactamente, claro. Pero bueno, esa es una parte. La otra es lo que podemos llamar los movimientos de capitales. Y si hay inversiones, no hay inversiones, por lo tanto eso genera disponibilidad de moneda extranjera. O también lo que ha ocurrido en Argentina es que hubo mucha salida por cambio de portafolios muchas veces, ¿no? Es decir, si uno mira las mismas cuentas del Banco Central, se ve que lo que se llama formación de activos financieros por residentes, ha venido creciendo. Por ahí decían, bueno, el dólar estaba barato antes, entonces eso era un incentivo. Claro. Pero bueno, esa es la segunda parte que también hay que trabajar, lo comercial y de capital. Daniel, y una pregunta más para terminar. Y la consulta es, sí, tome agua tranquilo. Adelante. La consulta tiene que ver con que el gobierno nunca, salvo ahora una reunión con CAM en las últimas horas, pero el gobierno no señala que el tema del consumo sea como una palanca de este gobierno, ¿no? El gobierno habla de inversiones extranjeras, que llegaron poco. Digo, a juicio suyo, el tema del mercado interno, ¿hay que desarrollarlo mucho, poco, nada? Es un gran dador de trabajo el mercado interno, pero el gobierno dice que no hay demasiadas medidas. No. ¿Usted cómo lo ve? De la demanda total dentro del país, el consumo es primordial. Claro. Estamos hablando tipo 70%. Exactamente, por eso. Y si no hay plata en la calle, es complicado que funcione. Claro, ¿no? el tema es no exagerar del otro lado. Claro. Digamos, Argentina tiene una experiencia de poner plata en la calle y no poner disponibilidad de bienes. Que después y dice que servicios, termina generando inflación. Claro. Y termina generando salida de fondos, con lo cual se restringió la posibilidad de crecimiento. Entonces acá es una cuestión de equilibrios, es darle consumo, y también generar los ingresos para que ese consumo se pueda sostener. Daniel, la última, digo, ¿cómo ve el futuro inmediato? En lo económico, no le pregunto, costos sociales, políticos, digo, hay que estar mirando mucho lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos, esta situación de volatilidad, todo indica que un tiempo se mantiene, me parece, ¿no? Sí, la del mundo sí, pero volvamos a lo de antes. La volatilidad en Argentina es muy superior al resto del mundo. Porque todavía faltan signos claros de dónde vamos, dice Daniel Marx, ¿no? Eso es lo que creo. Bueno, ahí estamos. Daniel Marx, una palabra siempre para escuchar, con mucho oficio y experiencia en el mediocampo. Daniel, muchísimas gracias por estar. Un gusto. Tenemos que terminar, señor Fraquelli, ha sido un gusto como siempre, nos reencontramos en 7 días. ¿Cómo no? Ella es Carolina Ramos. Carolina, decime una pregunta que tengo pendiente. ¿Por qué es inamovible lo del 8 de agosto para tratar despenalización? Fue un acuerdo en el Senado. Acuerdo en el Senado. Sí. O sea, vamos a estar escuchando participación en comisiones, pero el 8 se trata. Y sí, ya no había que extenderlo más, digo, ya es algo inexorable. Bueno, y ella, que es muy cuidadosa con los números, me dice, no me pregunté porque hay todavía mucha volatilidad también en el recuento en el Congreso. Carolina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue, les recuerdo entonces, Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en 7 días, nada más. Muchas gracias.